Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todas las personas que estén viendo este video. Muchas gracias a toda la comunidad de escritores y de lectores que nos siguen. Hoy estoy muy contenta, muy feliz porque, bueno, hace un par de meses, muchos meses en realidad, inicié un proyecto de edición que me llevó tiempo porque, bueno, era algo nuevo para mí, algo más complejo que con lo que venía trabajando. Y hoy quiero presentarles al autor de todo esto, a quien le vamos a hacer muchas preguntas, porque seguramente todos acá se van a sentir un poquito interpelados con el tema que vamos a hablar hoy. Les voy a presentar a Francisco Pizarro. Él es psicólogo, es chileno, y él, además de ser gestor de psicotiroideos, que voy a dejar los enlaces en la descripción de este video para que lo puedan seguir, es autor de Conoce tu hipotiroidismo, una mirada holística y educativa para la vida. Bienvenido, Francisco, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por la oportunidad que me diste de acompañarte en este proceso y gracias también por responder todas las dudas que tengo respecto a esto y que espero que les sirva a muchas personas que estén viendo este video. Hola Muriel, ¿cómo estás? No, yo feliz de estar aquí en tu canal, en esta entrevista en esta conversación más bien, ¿cierto? Estoy muy contento de poder ya dar a luz este bebé, ¿cierto? Que se fue creando, ¿cierto? De manera paulatina, con paciencia. Así que muy contento, la verdad, esperando ahí el recibimiento también de las personas, más que todo, que como dices tú, se puedan sentir identificados, que pueda llegar a las personas de la forma en que lo creamos, digamos, de que sea educativo, que impacte de alguna otra manera en las vidas de las personas que tienen esta condición o esta enfermedad, que ya son millones de personas las que tienen esta enfermedad de hipotiroidismo en distintas, digamos, categorías diagnósticas, como se podría llamar. Pero yo creo que los síntomas más o menos, eh, un denominador común, hemos pasado todos por los mismos, ¿ya? Algunos con mayor intensidad que otros, pero bien, yo creo que ojalá sea un aporte en ese sentido, que es lo que más me importa hoy en día. Bueno, me acuerdo cuando nos contactamos por Workana y estabas buscando quien pueda maquetar tu libro y me elegiste y me delegaste la tarea, que fue todo un reto para mí. Justo en ese momento mi mamá no estaba para nada bien de salud. Se hizo unos chequeos y le diagnosticaron hipotiroidismo. También le diagnosticaron algunos quistes en su glándula tiroides. Yo nunca había ido a un endocrinólogo, porque en general lo que nos recomiendan o lo que hacemos por sentido común, o bueno, por una construcción social, es hacerse un análisis de sangre, un examen de orina anual y nada más. No es que vamos a endocrinólogos todas las personas porque sí, nos tienen que derivar en general. Pero bueno, yo decidí ir por lo de mi mamá. Y bueno, tengo un nódulo en mi tiroides también. Y bueno, ahora hay que chequearlo y ver, porque por el momento no altera mis hormonas, pero tal vez en algún momento sí lo haga. Y bueno, no se sabe. Entonces, es sumamente común atravesar alguna patología tiroidea, pero es muy difícil enterarse que uno puede tenerla o incluso saber que es debido a eso. Podemos no saberlo nunca, que es debido a eso. Entonces, para empezar, me gustaría preguntarte cuáles son los síntomas más comunes que podemos relacionar con alguna patología de esta glándula. Sí, bueno, ahí yo siempre hago la salvedad o el hincapié o la diferencia, ¿cierto? De que uno siempre tiene que mencionar que esta enfermedad, ¿cierto?, es de origen endocrino. Por lo tanto, están involucradas estas hormonas, ¿verdad? La TSH, la T3, la T4, ¿verdad? Que son como
donde uno puede, o que generalmente el médico, ¿cierto? El endocrinólogo pide esos exámenes, ¿verdad? Para poder detectar o frente a alguna sospecha de los síntomas. Los síntomas tienen que ver con, primero, el cansancio. Ya yo creo que ese es como uno de los factores como primarios, digamos, que se pueden identificar: el cansancio, la baja energía, problemas metabólicos, ¿ya? En las mujeres se dan mucho los problemas menstruales, em, y yo creo que por ahí podrían ser como las más comunes. Ahora también va muy asociado a la caída del cabello, ¿ya? La caída del cabello, las mujeres también manifiestan el estado de que se quiebran las uñas, ¿ya? Con mucha facilidad. La piel también muy quebradiza, muy seca, pero en definitiva yo creo que pasa por ahí alguna sintomatología. Ahora, es muy importante ir al médico cuando uno también está presentando sintomatología asociada a la ansiedad y la depresión, porque muchas veces se confunde problemas de la tiroides, o en este caso del hipotiroidismo, con aspectos de la ansiedad y la depresión. E incluso he conocido ya muchos casos donde hay personas que se están tratando con psiquiatra, por ejemplo, con medicamentos, porque, bueno, por distintas decisiones médicas o con el mismo colega psicólogo, no le pidieron exámenes de sangre. Entonces, bueno, que en este caso lo tiene que hacer un médico o un psiquiatra en este caso, pero nunca le pidieron ningún examen de sangre, nunca midieron nada. Entonces, lo asociaron a que, acorde a los síntomas que fueron manifestando las personas, se trató algo como una ansiedad o una depresión, pero a la base había un problema a la tiroides. Entonces, por eso yo siempre hago hincapié, y ahora que lo puedo estar publicando en mi página, en la red social, en Instagram, siempre parto diciendo que es muy importante descartar esto, ¿cierto? A través de ir al médico. No le tengamos miedo de ir al médico, si en el fondo son rutinas que tenemos que tener establecidas, y que lo decimos también en el libro, ¿cierto? Que en el fondo es también ser responsable de nuestra enfermedad, y también porque tenemos que contar con los recursos que tenemos. Yo no sé si en la realidad ya en Argentina es lo mismo, pero acá hay muy pocos especialistas endocrinólogos, por ejemplo. ¿Ya? Y si lo hay, no sé si yo estoy pidiendo, necesito ir ahora en diciembre, y ahora quizás en marzo del 2024, abril, ¿verdad? Entonces hay que recurrir a lo que uno tiene. En el fondo, lamentablemente, los sistemas de salud hoy en día son así. Pero bueno, volviendo un poco a la pregunta inicial, eso yo diría que son como los síntomas en general que las personas presentan o presentamos. En mi caso, por ejemplo, yo empecé con una taquicardia muy fuerte, muy fuerte. Y que eso me hizo consultar, ¿ya? Pero otras personas también me han manifestado que presentan insomnio, por ejemplo. Y bueno, lo que decía anteriormente, esto de la ansiedad y la depresión, que está muy, muy, muy presente, y hace que se confunda, digamos, el diagnóstico inicial, y que creo que eso es muy importante poder identificar. Hay algo que es muy frustrante y que incluso vos lo contás en el libro, que lo atravesaste, y es que uno acude a un endocrinólogo, nos dicen, tenés algo, bueno, en el caso de mi mamá, por ejemplo, o en el caso tuyo, tienen hipotiroidismo, pero no explican qué significa tener hipotiroidismo, cómo es la vida a partir del momento en el que uno es diagnosticado con esta patología, cómo tiene que cambiar ese estilo de vida. Bueno, cuestiones que a lo largo del libro las vas hablando, y es un gran acompañamiento, un gran soporte, pero que en la consulta no está, y es frustrante y asusta. Por ejemplo, a mí me dijeron, bueno, tenés un nódulo que tiene adentro también un quiste y una hormona que se defiende de la tiroides, y yo no sé qué hacer con todo eso. Y si busco en internet, puedo comprender que la tiroides es súper importante en nuestro cuerpo, que regula casi todo el funcionamiento del organismo, y asusta aún más, pero nadie dice nada después del diagnóstico.
Sí, eso es real, o sea, yo lo comentó en el libro también, de que a mí me costó mucho poder encontrar un especialista. Creo que consulté 4 o 5 personas, profesionales médicos, antes de encontrar el más cercano al que a mí me podía dar más respuestas, eso en términos sencillos. Tuve la suerte de encontrar al primer médico, que él sí me pudo explicar, me hizo un esquema de hecho, eh, y eso yo lo agradecí harto, yo también lo comento en el libro, que en el fondo yo lo agradecí mucho su tiempo, ¿ya? Porque en el fondo él me dice una frase como, debe ser duro no estar clínicamente sano, él me dice. Y de alguna otra forma me contiene, ¿es cierto? Yo, bueno, me pongo muy triste, me pongo a llorar en consulta, y eso ya llevamos un par de minutos, ¿ya? Y después de eso me hace un esquema, ¿verdad? Pero él por problemas aquí hay un sistema que se llama GES, ¿ya? Donde hay una categoría de muchas patologías que de alguna otra forma tienen una subvención, digamos, del Estado y por lo tanto tiene una cobertura, digamos, del sistema de salud mucho mayor, que prácticamente en muchos casos es de costo cero, ¿ya? Y él lamentablemente no me podía atender por ese sistema. Entonces ahí empezó toda una búsqueda, ¿cierto?, de este especialista, hasta que llegué al que, digamos, indicado, el que también sumaba estas características de que me escuchara, que atendiera todas las consultas, todas las dudas, todos los miedos. Pero en el fondo también hay que considerar que no es la única aspecto que uno tiene que mirar. Y por eso también la motivación de hacer el libro, ¿ya? Porque yo decía, no me puedo quedar solamente por la parte médica porque tengo muchas dudas que el doctor no me está resolviendo. A ver, ¿con qué me puedo alimentar? ¿Cuál puede ser el puntapié inicial? ¿Ya? Para poder cambiar mi alimentación, por ejemplo. La parte mental, dónde puedo comenzar? La parte del ejercicio físico, ¿qué ejercicios puedo hacer yo teniendo hipotiroidismo? Nada de eso te lo dicen en consulta médica, nada, absolutamente nada. Entonces, claro, falta esa mirada más integral o más integrativa, ¿cierto? De recoger alguna de las otras disciplinas, pero lamentablemente tengo que mencionar y pensar que no lo tengo, ¿cierto? Y tengo que empezar, ahí empieza esa búsqueda, ¿cierto? Con otros especialistas, con colegas, ¿cierto? Donde yo también hice ciertos procesos psicoterapéuticos, y también obviamente con el tema de la alimentación, pues, o sea, hay todo un conjunto de cosas que hay que ir autogestionando y de alguna otra forma ir buscando la respuesta. También yo creo que es muy importante saber buscar, ¿ya? Porque si uno busca información por internet va a encontrar muchas y millones. Entonces yo siempre de alguna otra forma me arraigo un poco a lo establecido y busco revistas científicas, ¿cierto? Donde uno se sorprenda, hay mucho más información de lo que uno cree. Y también considerando estas miradas, o sea, hay un aspecto, me acuerdo de haber visto una revista colombiana, no recuerdo muy bien en este momento su nombre, pero que tomaba mucho la consideración de la parte energética. Y eso me pareció muy bien, o sea, el campo energético también ayuda mucho, ¿cierto?, en estos aspectos de la tiroides. A pesar de que la gente no lo asocia así, como tal. Pero en ese sentido creo que también volviendo a lo que estábamos hablando anteriormente, es muy importante poder uno hacerse responsable de la enfermedad, porque a pesar de que el aspecto social, ¿cierto? Y la relación interpersonal, la familia, mamá, papá, quienes tengas tú, amigos, ¿cierto? Al lado, nadie se va a preocupar 100% de lo que tú deberías ser responsable. ¿Cierto? Yo lo digo en una frase en el libro, mi esposa no me tiene que estar diciendo todos los días que yo me tengo que tomar la pastilla, ¿cierto? Porque yo me hago responsable de ir al médico. Y esos factores que pueden ser pequeños cambios
y a eso también apelo, pueden ir marcando la diferencia. Otro aspecto que yo creo que es importante, aparte del aspecto médico, la alimentación, el ejercicio físico, la actividad física, la parte social, la parte espiritual también, eh, creo que es muy importante poder tener claro cuáles son tus objetivos, ¿ya? ¿En qué quieres mejorar? Y esos objetivos que sean alcanzables, que sean viables. O sea, si yo quiero bajar 20 kilos, por decir algo, a las personas que tienen problemas metabólicos y que lamentablemente a consecuencia de eso presentan sobrepeso o obesidad, no se puede establecer una meta de aquí al lunes al domingo bajar los 20 kilos, po. Es todo un proceso, ¿cierto? Es todo un proceso que no solamente tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con la mentalidad, con ponerse objetivos viables. Y yo creo que en el hipotiroidismo, yo lo que aprendí al menos, es que también corre mucho eso del hipotiroidismo, ¿ya? Entonces creo que es fundamental tener conciencia de lo que está ocurriendo en tu cuerpo y buscar la respuesta. Yo creo que es muy importante buscar la respuesta, saber buscar en internet. Si tienes la opción de buscar en revistas científicas, hazlo. Si a lo mejor no te gusta mucho leer, puedes verlo en YouTube. Hay varias personas que hablan de manera muy precisa y que aportan mucho contenido en YouTube, y eso también hay que saber pulir, digamos, la información que uno va adquiriendo y no sobrecargarse tampoco de información, porque hay que elegir un primer camino. Yo elegí el primero, el camino médico. Y de ahí, obviamente por mi formación profesional, empezar por la mentalidad, por la parte psicológica, empezar a leer y de ahí ya con todo el resto que también lo hablamos en el libro. Si tenés que mencionar 3 soportes claves para una persona que es diagnosticada con algún trastorno en la tiroides. 3 cosas claves a las que puede, desde las que puede sostenerse, iniciar y ir cambiando sus hábitos o mejorando la sintomatología. Sí, yo creo que cuando uno, sobre todo al principio, yo creo que después las cosas pueden ir cambiando, pero sobre todo cuando uno lo diagnostican de hipotiroidismo, es muy importante ser responsable con la enfermedad, como yo decía, y ahí está la parte médica. O sea, por ejemplo, si el doctor empieza con una dosis de 50 o de 75, ¿cierto? Que es la levotiroxina o Eutirox, eh, es alinearse con el tratamiento, digamos, e ir probando, o sea, cómo nos vamos sintiendo, ¿cierto? Eso es lo primero, alinearse un poco con el tratamiento. Si no te gusta el doctor, cámbialo si es que está dentro de tus posibilidades, pero yo diría que eso sería como el primer puntapié, ¿cierto? El primer ancla, digamos que yo diría. Y el médico te dice, ¿sabes que tienes que venir en 6 meses más? Usted tiene que ir en 6 meses más, ¿cierto? Y te tienes que hacer los análisis de sangre, la TSH, T3 y, T3 y T4 libre, se hace los exámenes, y si salen buenos, genial. Si no, el médico te va a decir vuelvan un año o en 6 meses más para ver cómo va y ver cómo vamos ajustando el medicamento, cómo te vas sintiendo, etcétera. Pero para evitar todos esos elementos, pasamos a la segunda, po, que tiene que ver con la parte de la mentalidad. Yo creo que la parte psicológica, yo creo que manejar un aspecto principal, que es la ansiedad, porque es em, la que más deambula, digamos, en esta enfermedad. Entonces, por ejemplo, yo diría que hay que hacer procesos psicoterapéuticos también, aprender técnicas de respiración. El mindfulness es muy importante en ese aspecto, que también lo detallamos un poquito en el libro, ¿cierto? Y creo que es súper importante poder ir incorporando estos ejercicios de respiración a una rutina que sabemos que es ajetreada. Sabemos que todos trabajamos, sabemos que a veces dormimos poco, dormimos en promedio 6 horas algunas personas, 8 horas los que pueden y 5 horas, digamos, de repente un promedio. Entonces,
lo detallamos en el libro también, esas técnicas que pueden ser de respiración, incorporarlas al diario vivir es muy importante porque uno piensa que pueden ser cosas grandiosas, y lo son en sí mismo, pero en el fondo, en tiempo de vida, es muy poco lo que uno invierte. Puede ser que 10 minutos en la mañana y 10 minutos en la noche. Hacer estos ejercicios de desconectarnos de los equipos, de desconectarnos de la tecnología, tener un espacio para sí mismo, digamos, y conectarnos a través de la respiración, que digamos, yo creo que es una herramienta que no nos damos cuenta lo poderosa que es. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante poder incorporar, podría nombrar muchas más, la escritura terapéutica, expresar nuestra emoción a través de la escritura, es muy importante también, por nombrar otras. Pero esa es la parte psicológica. Y yo creo que la tercera, ahí se pelean entre la alimentación y la actividad física. O sea, la alimentación yo creo que es fundamental porque es la energía, ¿ya? Algunos hablan de que es muy importante hacer ayuno intermitente, ¿cierto? Que yo respeto mucho porque hay procesos orgánicos en el cuerpo y eso lo he aprendido mucho a través de esta especialización que he tenido la oportunidad y la suerte de hacer de psiconutrición, donde he aprendido mucho de los nutricionistas, de los nutriólogos también. Y en ese sentido siempre hay debate, ¿cierto? Y no hay receta, eso es lo que he aprendido también. No hay una receta única, hay personas que les ayuda, les favorece el ayuno intermitente y hay algunos que les favorece también comenzar muy bien el día con mucha energía, con un buen desayuno, con buenas proteínas, huevo, pan integral, ¿cierto? Aguacate, aquí nosotros le decimos palta. em, Bebidas vegetales, ¿verdad? Como la bebida de arroz, ¿cierto? La leche de arroz, em, y muchas otras que se pueden ir incorporando. Entonces yo creo que el tema de la alimentación especialmente, yo creo que no hay una receta única, pero sí se pueden ir incorporando elementos que pueden ser fundamentales. Por ejemplo, incorporar el pan integral, el aguacate, la palta, como le mencionamos acá en Chile, los huevos, ¿cierto? Pero previo a eso, también hay que descartar siempre y estar atento a lo que el cuerpo te va mencionando. Y eso es súper, es fundamental. A lo que el cuerpo va mencionando. Hay personas que son alérgicas a la clara o a la yema. Entonces, no, obviamente no pueden consumir huevos. Entonces tienen que buscar otra alternativa. Hay personas que son alérgicas a la palta. Que es increíble que esto que es considerado un superalimento, hay personas que son alérgicas. Hay personas alérgicas que son alérgicas a los frutos secos, como las nueces, y claro, como las nueces o el maní, ¿verdad? Pero que el maní yo lo separo un poco porque el maní hay muchos estudios establecidos que es muy inflamatorio, entonces la nuez, digamos, eh, hay mucha gente que padece de esos aspectos, entonces por eso volvemos al principio, que es el tema de visitar al doctor. O sea, si te puede hacer un examen de sangre que descarte todos estos elementos, genial, o sea, si está dentro de tu posibilidad. Pero bueno, así hay muchos alimentos que yo creo que se podrían incorporar, que a lo mejor no son tan costosos también, ¿cierto? A pesar de que fluctúan acá mucho los precios, la inflación también ha pegado muy fuerte, pero se ha podido establecer, ¿cierto?, de que podría haber una canasta mínima, digamos, para poder incorporar en la dieta. O sea, los frutos secos son accesibles o asequibles a la población en general acá. Por ejemplo, a incorporar un arroz integral también podría ser una posibilidad. Fruta, ya en algún momento del día, sobre todo a lo mejor antes del mediodía, naranja, guinda. Hay una serie de frutas que se pueden ir incorporando porque son ricas también algunas en selenio. Pero yo creo que es fundamental también el tema del pescado. Ya, el tema del pescado, que todos sabemos que son ricos en omega 3 y en otros minerales y nutrientes. Yo creo que también es fundamental poder incorporar al menos una vez a la semana ese alimento. Y así, pues, si tú te fijas, Muriel, yo todos los que he nombrado son alimentos
que todos conocemos. No estoy yendo a recetas que son muy rebuscadas o todo eso. Ahora, hay algunas recetas también que son un poquito más específicas, que también son espectaculares. O sea, hacer pan de avena, por ejemplo, también es una opción. Pero yo lo hablo también en el libro como una opción de que puede ser para las personas, esto es muy mundano, por así decir. Es muy mundano porque también esto yo lo trato de proyectar e informar y educar un poco y orientar a las personas que viven este día a día, este ajetreo, ¿cierto? Este ajetreo diario. Ya, pero ¿y cómo lo hago? Bueno, ahí también están los hábitos que uno tiene que ir adquiriendo, eso sí o sí tiene que ir. O sea, hay que ir con la merienda, ¿cierto? Con los potes, ¿cierto? Con las cosas, respetar cierto horario. Y como decía anteriormente, es muy importante ir escuchando al cuerpo, cómo nos vamos sintiendo, no obligándonos a consumir algo que a lo mejor, quién sabe, no me hace tan bien como la población en general, y con mucho respeto lo digo, estos gurús, ¿cierto? Que de la alimentación promueven, ¿verdad? Hay que ser muy cuidadosos con estos tres aspectos. Y bueno, con el tema de la actividad física, bueno, yo creo que es sabido que tener cierto movimiento, sobre todo en la mañana, es muy importante, ¿cierto? Para todas las personas. Creo que lo que podría sugerir a las personas que tienen hipotiroidismo es que si, por ejemplo, están yendo al gimnasio, le mencionan a su preparador físico o a la persona que está ahí que tiene hipotiroidismo. Y si no sabe el preparador físico, edúquelo un poco, po, edúquelo un poco de qué consiste, en qué es, cuáles son como las sintomatologías que va sintiendo, ¿verdad? Porque de alguna otra forma, bueno, aparte de educar también a los otros profesionales que se dedican a esto, eh, se va a poder ajustar el ejercicio a la realidad de uno, en el fondo. Porque, ¿qué pasa? Uno se tiende a cansar un poquito más rápido, ¿ya? Porque los latidos del corazón tienden a ser menor, digamos, a lo del común, entonces la exigencia tampoco puede ser tan grande y tan mayor. Hay problemas, a veces muchas de las personas, no es mi caso, pero muchas personas también mencionan los problemas musculares, ya mucho dolor muscular de los brazos, de las piernas, entonces también los ejercicios tienen que estar relacionados y acorde a esa realidad y ese contexto. Entonces así también uno puede no tomar como, no frustrarse. Eso es súper importante, no frustrarse con aspectos o rutinas que pueden ser muy importantes y pueden contribuir mucho a la salud, pero no, es que me dolió el brazo, no, es que amanecí súper mal de la espalda, pero es que claro, ahí es cuando entra esta educación que uno, si tiene la oportunidad de hacerlo, promover estos elementos como esenciales o muy importantes. eh, es importante comunicar, ya sea al preparador físico, al médico, al psicólogo, al endocrinólogo, al nutricionista, todo lo que uno va sintiendo o lo que va vivenciando o experienciando, porque no todas las experiencias son iguales y no hay una pauta rígida para todos. Tiene que ver mucho. Como me gustaría que lean el libro, no quisiera que hables de estas partes del libro, pero sí me gustaría preguntarte qué herramientas tenemos para prevenir problemas en la tiroides. Quienes no tengan un problema en la tiroides quieran cuidar a su entorno y además a sí mismos. Sí, bueno, de toda la literatura que he tenido la oportunidad de leer previo al libro y durante el libro también, creo que hay un aspecto eh, y que lo habla, creo que Virginia Busnelli, en un libro que a mí me marcó mucho, que es Estrés o tu tiroides. Bueno, ella es endocrinóloga argentina. Creo que también hizo un clic ahí también en mí para poder escribir el libro después, porque me gustó mucho el estilo. Pero bueno, yendo a la pregunta, creo que es muy importante poder separar ciertos aspectos, ¿ya? Separar algunos aspectos que son como fundamentales. Em, Creo que los problemas de tiroides es difícil decir cómo lo podemos evitar, ¿ya?
hay una predisposición muchas veces que se habla que hay una predisposición genética, ¿ya? Entonces, a partir de eso, uno puede decir, a ver, me estoy sintiendo de tal manera y quizás lo que podría recomendar es poder averiguar primero. ¿Hay alguna persona que ha sido diagnosticada con hipotiroidismo en mi familia o que tenga algún problema hipotiroideo en mi familia? Y uno puede revisar. Generalmente se va saltando la cadenita, digamos, de genética, digamos, y en este caso, no sé, mi mamá no tiene o ninguna de mis tías tiene y mi abuela tenía, ¿ya? Y a partir de ahí empecé a averiguar un poquito más, pero yo no sabía eso, porque no estaba educado. Yo no tenía la menor idea de que los medicamentos que estaba tomando, en ese caso mi abuela, tenían que ver con la tiroides, que tenían que ver con... Sabía que tenía problema a la presión, pero no tenía idea que tenía problema a la tiroides. E incluso te puedo decir aún más, creo que ni mi mamá sabía muy bien que mi abuela tenía problemas de hipotiroidismo. Entonces, a ese nivel, uno dice que es muy importante educar. Ahora, para prevenir, yo creo que hay un aspecto que es muy relevante y creo que ahí, bueno, es como promocionar a la competencia, pero creo que este libro que se llama La revolución de la tiroides y las glándulas suprarrenales, es un libro muy importante en ese aspecto porque habla del tema del estrés, del factor del estrés. Y creo que si se pudiese prever algo, sería a través del factor del estrés. O sea, incorporar herramientas para manejar la ansiedad, como mencionaba, la vivencia del estrés diario, pero ella no habla solamente del estrés, digamos, como lo conocemos comúnmente, sino que el estrés que vive el organismo también. Y ahí volvemos al tema de la alimentación, ahí volvemos al tema del ejercicio físico. Entonces yo creo que si tú tienes un antecedente familiar y con esta predisposición genética, que no quiere decir que tú vas a tener si tu abuela tuvo. A mí me tocó, pero tengo familiares que no tienen. Entonces, no es una... Esta predisposición genética no quiere decir que toda la familia lo va a tener. Entonces, en ese sentido, si tú tienes esa información, yo creo que es bueno prepararse, ¿ya? Y yo creo que el factor del estrés es súper importante tener esa relación, ¿ya? Entonces, incorporar esas herramientas yo creo que es fundamental, o sea, lo que hablábamos anteriormente, el tema de la respiración, ¿cierto? Darse el tiempo, ¿verdad? Incorporar hobby, ¿verdad? Es muy importante y ser muy, yo creo que un aspecto que poco se habla, pero que también es fundamental, es ser muy honesto con uno, ¿ya? Es ser muy honesto con lo que uno va sintiendo. Entonces, por ejemplo, me tocó una persona que consultó, ¿cierto? Me consultan harto de repente en Instagram, sobre todo antes del libro, y me preguntaban mucho con respecto a qué hacer en situaciones, por ejemplo, de estrés. Y ahí es muy importante saber, y volvemos al principio, el tema del contexto. ¿Dónde estás trabajando? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cuántas horas estás durmiendo? ¿Te estás alimentando bien? ¿Qué cosas te llevas para alimentar? ¿Estás comiendo en la noche? ¿Estás durmiendo bien? Entonces hay una serie de elementos que uno tiene que considerar para, en el fondo, disminuir el estrés. Porque si en el fondo tú estás durmiendo pocas horas, 4 o 5 horas, por tu calidad de vida o por tu estilo de vida, de igual forma te van a dar muchos deseos de comer probablemente en la noche, ¿ya? Y tiene que ver con un tema de descanso, de que no quemaste las calorías, y hay una serie de elementos más que uno podría nombrar, pero, pero por eso yo creo que si uno se podría focalizar en algo para prever, yo creo que tiene que ver con el estilo de vida también. Creo que en definitiva son esos tres aspectos. Si tú tienes la información de algún familiar que tiene algún problema a la tiroides y puede existir el riesgo de esta predisposición genética, como muy bien lo dice Virginia Burnelli, prepararse al segundo paso, que es el tema de tener herramientas, ir incorporando herramientas del estrés, ¿ya? O de la vivencia del estrés, y ahí puedes incorporar aspectos que tengan que ver con el manejo de la ansiedad, de la respiración, ¿cierto? Algunas técnicas para, no sé, estrategias de afrontamiento, hay muchas que se pueden ir incorporando.
y a través de eso pasar a la tercera, que tiene relación con un poco con el estilo de vida. Y ahí hablamos un poco de lo que estábamos viendo anteriormente, ¿verdad? Si yo tengo esta información, incorporo estrategias para el estrés, también voy mejorando mi estilo de vida. Y ahí entra lo que hemos hablado anteriormente, el tema de la alimentación y todo aquello, que es fundamental en el fondo. Es una escalada de cosas que yo creo que todas va sumando esta bolita de nieve y hace más robusto, digamos, nuestro sentir respecto a cómo podemos modificar o podemos hacer tangibles nuestros cambios, ¿ya? A través de nuestros hábitos y pequeñas conductas, y incluso yo diría que las creencias que uno va teniendo. Quería solamente mencionar algo con respecto a lo anterior. Eh, yo no sé si en Argentina pasa lo mismo, pero con respecto a la alimentación, acá hay mucho, o existió cuando uno fue criado, mucho la cultura que a través de grandes cantidades de alimentos había más amor, ¿ya? Entonces, ese tipo de conducta y de cariño también incubaron lamentablemente muchas conductas de ansiedad por comer, ¿ya? Porque estaba vinculado también a una emoción muy potente. O sea, si a mí mi abuela, yo iba a su casa y me entregaba un plato de comida muy grande, ese símbolo eh, reconocía en mí un amor, un cariño, ¿verdad? Que ella me tenía. Si me servía el plato, a lo mejor con una porción de que hoy puede ser más saludable, yo me sentía triste porque ahí, ¿cierto? No hay hay como una despreocupación o no me quiere tanto, hablándolo bien en simple. Entonces yo creo que también el aspecto como social, de la sociedad, la cultura, también ha incubado un poco de estos aspectos que tienen relación con cómo nos relacionamos con la comida, po, y cómo vamos incorporando esas creencias a nuestra rutina diaria, a nuestro diario vivir en el fondo. Bueno, en torno a esto que hablabas del estrés y la tiroides y el vínculo, yo tengo para citar tu libro, para Mm, Conoce tu hipotiroidismo, porque adentro del libro hay muchísimas herramientas para tratar el estrés, como por ejemplo algunas posiciones básicas de yoga mm, que sirven un montón, propuestas como escribir las emociones, hablar las emociones, mm, explicar mejor lo que nos está pasando, decirlo, no dar por sentado que las mm, otras personas lo pueden suponer o lo deberían saber. Un montón de herramientas que tienen que ver con todo esto que estábamos hablando, ¿no? Con cuestiones de la alimentación, del mm, movimiento, de la actividad física placentera, de la introspección, de verse a sí mismo, de analizar lo que uno está sintiendo, lo que uno está atravesando, de autoconocerse. Y todo eso lo contás, lo explicás de una manera muy, muy, muy amigable. mm. Y bueno, eso quería remarcar, que también en el libro se puede ver. Sí, yo creo que también hay un aspecto que se pudiese destacar del libro que tiene que ver con estas como herramientas, como prácticas que nosotros entregamos Ujú, al final de cada capítulo. ujú, O sea, como esta ayuda que a lo mejor, escucha, si se te hace complicado a lo mejor escribir, mira, toma esta idea que nosotros te estamos entregando al final de este capítulo y a lo mejor puede ser una guía para el tema del medicamento, quizás para el tema de la alimentación, ir chequeando, haciéndolo más amigable y más práctico, en el fondo, para poder, digamos, hacer este proceso más llevadero, porque la empatía, sobre todo con respecto a las personas que sienten esto, al principio, sobre todo cuando uno lo diagnostican, y el miedo y no tener a lo mejor la herramienta, a lo mejor a través de este libro también puedes ir capítulo a capítulo, ¿verdad? Ir incorporando y sacando estas ideas que nosotros entregamos para hacer esto mucho más llevadero e incluso más educativo para uno y para las personas que están alrededor de uno. En ese sentido, algo que tú mencionaste de ir educando al otro,
yo también lo trato de remarcar un poco en el libro, porque no solamente tiene que estar las personas alrededor de uno, sino que la comunicación activa tiene que estar, pero también la escucha activa de las otras personas. O sea, querer realmente estar de frente con una persona que realmente a uno lo quiere escuchar, po. Y de alguna otra forma a veces no es tan fácil estar con personas que no tienen idea a lo mejor de estos síntomas, pero es fundamental, creo yo, educar también a personas que también a uno lo quieren escuchar. Y en ese sentido creo que si pudiese también recomendar un libro que es muy famoso, y que habla de desarrollo personal, que ojo, yo creo que también es muy importante el desarrollo personal en estos aspectos, porque te mantiene consistente, o sea, persistente, perdón, y genera una motivación constante a poder estar mejor, y que es el Club de las 5 de la mañana. Yo creo que el de Robin Sharma, yo creo que quizás está enfocado en otra cosa, pero para mí me sirvió mucho, o sea, en ese sentido de poder también estar con las personas que a uno lo hacen bien, o que sacan la mejor versión de uno, y que cuando uno está cursando esta enfermedad, yo creo que es fundamental. O sea, yo también dejé de tener amigos que yo sabía que no iban a estar en este proceso, se incorporaron otras personas hermosas también en este caminar, y, y en ese sentido yo creo que es muy importante también analizar ese aspecto social de las personas, de las relaciones interpersonales, de la gente que convive con uno cada día y que realmente van a mostrar un afecto genuino hacia uno y hacia este proceso. Bueno, quiero recordarles a las personas que estén viendo este video, que ojalá sean muchas, que el libro de Francisco, Conoce tu hipotiroidismo, una mirada holística y educativa para la vida, está en Amazon, lo pueden descargar, ya sea para leerlo de manera digital, que es mucho más accesible, o también lo pueden recibir en su casa. Lo bueno de recibirlo en casa es que hay partes para registrar, para completar. Entonces, eso está más bueno tal vez hacerlo con el libro impreso. Igualmente con una tablet se puede, pero Claro. es más práctico, supongo, con el libro impreso, llevar ese registro. El libro está en Amazon y voy a dejar el enlace también en la descripción de este video. Y bueno, también decirles que en psicotiroideos, que por ahora es solamente en Instagram, pero esto está creciendo y ya va a tener su canal de YouTube con más videos y espero que una fanpage también. Yo soy fanática de Facebook, así que te voy a seguir con un montón de contenido relacionado al hipotiroidismo y a estas cuestiones. Y yo quería hacerte una pregunta antes de cerrar, que está en tu libro, pero bueno, yo te la quiero hacer para quienes estén viendo esto. Quiero saber cómo la glándula tiroides también tiene relación con otras glándulas y con otros sistemas del cuerpo. Y bueno, cómo eso afecta e involucra muchas cosas. Sí. Bueno, ahí creo que tú mencionaste al principio que esta glándula en forma de mariposa que está más o menos por este sector del cuello, tan pequeño pero tan importante, que en el fondo interconecta todo nuestro cuerpo, o sea, es fundamental y se interrelaciona con todo nuestro sistema, digamos, nuestro organismo. En ese sentido, uno puede mencionar de que en el sistema nervioso, digamos, es fundamental. Uno tiene que pensar de que cuando se forman estas hormonas y uno lo investiga, cuando se informa un poco, tienes que pensar de que las hormonas tiroideas se forman también, o da la señal también el sistema donde está el tálamo y el hipotálamo, ¿ya? Que son sistemas como fundamentales en el cerebro, y además también está involucrada en la hipófisis. Y si uno se pone a pensar en estos tres organismos del cerebro o zonas del cerebro, están relacionados con las emociones también.
Entonces, uno se pone a analizar y pensar, bueno, ¿cómo estos sistemas no van a estar interconectados e involucrados? ¿Cómo el tener problemas de la tiroides no me va a afectar en las emociones? Obviamente que va a afectar, las glándulas suprarrenales también. En ese sentido también aspectos que son más obvios y más conocidos, como los problemas, o sea, está involucrado los aspectos metabólicos, ¿ya? Obviamente que las personas tienen que pensar que los que tenemos hipotiroidismo, si funcionamos de manera lenta, ¿verdad? O más pausada, como me dijo alguna vez un doctor, eh, el metabolismo se va a hacer más lento y todo el procesamiento de los alimentos, ¿verdad? Va a ser va más lento, entonces obviamente que va a afectar. Entonces hay ciertos como, y repitiendo un poco la palabra, este anclaje, digamos, y hay aspectos ancla en nuestro sistema, entonces ahí está los temas metabólicos, el sistema nervioso central, incluso el sistema óseo con las personas, digamos, que presentan estos temas musculares. Entonces, la tiroides gobierna todo en nuestro organismo y nuestro cuerpo, es fundamental. Yo creo que tiene que ver con también un cuidado que uno tiene que tener también. Y por eso digo que hay que chequearse generalmente, comúnmente, porque hay personas que se pueden controlar muy bien la enfermedad, pero van generando a lo mejor nódulos, que nódulos tiroideos, ¿verdad? Que en la mayoría de los casos son benignos, que no requieren a lo mejor algún tema, digamos, quirúrgico, digamos, a extirpar, pero que hay que estar chequeando, hay que estar monitoreando. Entonces, el tema de la tiroides es un tema fundamental, importante en nuestro funcionamiento, en nuestra energía. Imagina el tema de nuestra energía que nos hace movernos en cada momento y en cada lugar. O sea, la energía en el fondo también nos hace tener como esta benzina, digamos, para comenzar el día. Por eso hablo también en el libro del tema del ciclo circadiano, que es muy importante ahí darle una vuelta al tema del cortisol, ¿cierto? Que siempre se le asocia el cortisol con el estrés, ¿verdad? Pero el cortisol también nos permite en esta curva, digamos, generar esta energía, o sea, cuando ya va descendiendo, obviamente, en la noche, ¿verdad? Esa curva empieza su ascenso, digamos, en la noche, cuando uno se recupera, cuando uno duerme, ¿verdad? Y el cortisol en ese sentido es muy fundamental cuando uno empieza el día, porque ahí está la energía, la potencia, digamos, que uno necesita para despertar bien y con esa predisposición, digamos, positivo y la motivación para poder hacer las actividades diarias. Y una última consulta. ¿Mm? ¿Cómo yo sé que tengo hipotiroidismo? ¿Qué es lo que dice el análisis? ¿Cuáles son las hormonas que están desajustadas? Sí. Bueno, generalmente cuando uno presenta estos síntomas de cansancio, fatiga extrema, problemas metabólicos, uno, bueno, va al médico y el médico generalmente toma los análisis, hace un chequeo general, ¿ya? Para descartar ciertos elementos que pueden estar involucrados, ¿ya? Pero en lo específico de la tiroides, yo diría que se resumen en tres, que es la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, la T4 libre y la T3. ¿Ya? Obviamente yo siempre repito y lo digo, el diagnóstico lo tiene que hacer un médico, Sí, ¿ya? claro. Pero en ese sentido, bajo la experiencia y la investigación, ¿cierto? Se solicitan estos tres. Obviamente cuando salen alterados, ahí es cuando empiezan los diagnósticos, ¿cierto? Por ejemplo, y para que la gente también a lo mejor se pueda sentir identificada, mi diagnóstico al principio era de hipotiroidismo subclínico. ¿Por qué? Porque mi TSH estaba en un valor de 10, ya estaba fuera de los rangos, que creo que el máximo son 5.5, incluso se puede optar a un 7, digamos, que es lo que me mencionaba el médico, pero mi T4 libre y mi T3 arrojan, y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy arrojan resultados normales, ¿ya? Entonces al presentar estos niveles, ¿verdad? Al principio yo tenía un hipotiroidismo subclínico.
¿Qué pasó? ¿Por qué me pasó después a un hipotiroidismo Hashimoto? Que es como el 90% de los casos, que después me midieron los niveles de anticuerpos. Y esos niveles de anticuerpos me salieron elevadísimos. Entonces, esos son diría que son los elementos fundamentales como para poder establecer el diagnóstico. Yo creo que ahí es muy importante, Muriel, recalcar el hecho que mencionaba en un comienzo, que si tú tienes ciertos síntomas como los que hemos descrito y tu médico no te ha mandado a hacer análisis de sangre, ahí hay que pedirlo. Uno tiene que ser ahí proactivo y ser activo en su propio bienestar en el fondo. Y tiene que ver con eso, o sea, mencionar, mire, usted me podría mandar a hacer estos análisis para poder descartar, porque mire, lo escuché por ahí en una entrevista. Pero eso fundamentalmente como que cuando uno lo pide, el médico lo solicita generalmente. Ahora, obviamente que el tema de los anticuerpos también es importante porque es en el fondo el hipotiroidismo, la mayoría de los casos son de Hashimoto, hay otros hipotiroidismos también, pero el de Hashimoto tiene la característica que es autoinmune. O sea, eso quiere decir que tus propios anticuerpos comienzan a atacar la glándula, ¿verdad? Y la comienzan a dañar. ¿Ya? O hay tiroiditis, ¿cierto? Que también se empieza a inflamar, ¿verdad? Y lamentablemente, claro, en estos casos es fundamental tener esta perspectiva amplia porque em, como la tiroides se empieza como a destruir, por así decir, hay que atacar de alguna otra forma el tema de los anticuerpos. Por eso es muy importante el tema de la alimentación para evitar esta inflamación, ¿cierto? Que es como la raíz. Porque hay personas que manifiestan, por ejemplo, yo me tomo todos los días el medicamento, le estoy haciendo caso al médico, pero me sigo sintiendo mal. Entonces hay que ir descartando una serie de cosas, hay que ir pidiendo más análisis, ¿cierto? Que los endocrinólogos ahí obviamente son los expertos para ir descartando otros elementos que puedan ir relacionados, pero generalmente tienen relación con la equivocación que tienen las personas al tomar el medicamento, porque el medicamento no está enfocado a la raíz del problema, que son los anticuerpos. No es que con la levotiroxina disminuyan tus anticuerpos, no, es para generar las hormonas que no está generando. ¿Se entiende la diferencia, verdad? Entonces la causa raíz, el médico, ¿qué dice? No, generalmente no te dice nada frente a la causa raíz de los anticuerpos. A mí una vez un médico me dijo, yo le dije, doctor, bueno, ¿qué podemos hacer acá? ¿Qué me recomienda usted? ¿Algún suplemento? ¿Algún cambio en la alimentación? No, me dijo, tómate la pastilla nomás y no tiene nada que ver la tiroides con la alimentación, porque empieza a detectar algo, no se sabe muy bien por qué el anticuerpo generalmente ataca finalmente a la tiroides, es por un desorden, digamos, orgánico, pero claro, ahí la respuesta uno dice, bueno, pero ¿por qué tengo que esperar a que empiece a Claro. hacer daño la tiroides para poder tomar como acción frente a un tema de salud que es muy común ahora? Mira, yo estuve revisando algunos elementos y me pareció muy curioso, por así decir, porque siempre se dice que las mujeres es una relación entre 1,7 en relación a los hombres, más o menos. Pero hay una encuesta nacional de acá de Chile que arrojó como resultados em, bien sorprendentes en ese sentido, porque se midieron algunos índices de la hormona estimulante de la tiroides, que es la TSH que mencionábamos, entre hombres y mujeres, y los resultados salieron muy similares en las sospechas. Al menos las sospechas, no el diagnóstico, pero al menos las sospechas de tiroides o de problemas de la tiroides salieron muy similares. Creo que era un 18,2 de los hombres y un 18,6 en mujeres. O sea, era muy similar. Y eso te habla de que en el fondo el tamizaje preventivo es muy importante. Es muy importante pedir los análisis, como yo te mencionaba anteriormente. Tienes que ser responsable, tienes que ser activo en tu tratamiento. Si me dicen, el psiquiatra te dijo
no, esto es depresión, te tienes que empezar a tomar un antidepresivo o un ansiolítico. Wow, no, a lo mejor no era eso. Y te pidió los exámenes de sangre y yo le pregunté a una persona también que me consultó. No. Y al final era un problema de hipotiroidismo. Ahora, con eso no digo que en algún momento exista la posibilidad de que como comorbilidad también exista un problema centrado en ansiedad o depresión, ¿ya? Porque a lo mejor le ocurrió algo, está con un evento, digamos, socioemocional importante que requiere también a lo mejor una medicación psiquiátrica, ¿ya? Pero en el fondo hay que partir del origen. Eso es muy importante. El origen es muy importante determinar para saber qué acción vamos a tomar. ¿Ya? Y a veces hay mucha despreocupación por ir al médico, ¿no? Si y en la tendencia mucho del ser humano de automedicarse. No, si esto yo sabía que era bueno y el año pasado yo me lo tomé y eso me hizo bien y con eso yo me voy a recuperar. Entonces yo digo, está bien, o sea, uno le puede refutar al médico también. A mí me pasó también una experiencia con el médico que actualmente me atiende. Yo estaba con 50 de levotiroxina, de dosis de levotiroxina, y me salieron los análisis mal. La TSH vuelve a subir. Y yo le digo al médico, doctor, ¿podemos probar, por favor, para ver si yo puedo incorporar alguna herramienta en este tiempo? Y él me dice algo así como, no debería, me dijo, porque yo tengo aquí los resultados y yo te debería aumentar la dosis ahora. Pero me dijo, lo vamos a hacer. Yo te voy a escuchar, me dijo, y vamos a ver si te resulta. Igual te van a subir, me dijo. Pero al menos me escuchó. Efectivamente volvieron a subir mi análisis. O sea, no, lamentablemente no me resultó en ese momento. Pero porque también yo pensaba de que el proceso de estar mejor en esto, y eso también las personas lo tienen que saber, a mí me demoró un año estar relativamente como estable y bien para poder estar contando y hacer el libro y estar como más tranquilo respecto a todo lo que yo estaba haciendo. Entonces, si las personas piensan de que, porque no, es que en Instagram yo vi que había que comer esto y llevo un mes y hoy yo me siento súper bien, puede haber un efecto rebote también, puede haber una pérdida de la motivación. Es tan importante el acompañamiento terapéutico, no solo por el médico, sino por el psicólogo, nutricionista, a quien tú quieras elegir, o un terapeuta complementario, un médico integral, como tú lo quieras hacer. Ya, pero es tan importante ese acompañamiento porque genera o evita o disminuye más bien estos retrocesos, estas pérdidas de motivación cuando ya no te resultan las cosas, cuando te frustras por algo, o cuando no te resultó esta dieta, o cuando no te resultó tal ejercicio, o no, con el mindfulness yo no me concentro, no, esto no es para mí. Bueno, a lo mejor el yoga, a lo mejor sí, o el pilates, o otros elementos, ¿ya? Entonces, yo, si pudiese mencionar algo, llamaría a la gente a no eh, ser tan rígido con algo, sino que ir conociendo primero tu cuerpo, como lo mencioné en algún momento, y también es muy importante el acompañamiento. Si está dentro de tu posibilidad, obviamente, porque también obviamente el tema económico también es un tema, hay que hacerlo, hay que estar acompañado con un especialista, con alguien que conozca, que te pueda escuchar de mejor manera, que pueda identificar elementos que tú no has visto. Eso es súper importante. Yo creo que es fundamental en una enfermedad que lleva harto tiempo poder estar relativamente normal, como me dice de repente el doctor. Y una persona con hipotiroidismo, ¿siempre va a tomar T4 o en algún momento puede dejar de medicarse? Ese es una muy buena pregunta. Sí, yo, la verdad, la respuesta la voy a decir hasta lo que llevo hasta el día de hoy, personalmente. Em, en este libro que yo te mencionaba, La revolución de la tiroides y las glándulas suprarrenales, ahí precisamente hay un programa detallado para equilibrar el metabolismo, cuidar la hormona y mejorar el estado de ánimo, pero acá la doctora, indica de que a través de la alimentación que ella da, que lamentablemente siempre está enfocado en mujeres, que nos dejan un poquito de lado, ella puede recuperar a las personas de hipotiroidismo.
¿ya? Bajo su perspectiva, eh, que es básicamente que tiene que ver con la alimentación, ¿ya? Dar una serie de recetas. El libro es muy completo, muy, muy, muy completo. Hay algunos elementos que obviamente tienen que ver más con comidas norteamericanas, que no, no es de fácil acceso acá, más que todo en Sudamérica, pero es un libro, es un súper libro, ¿ya? Pero lamentablemente no es lo que me ha tocado vivir a mí por el momento. Entonces, yo lo que podría decir que si se puede recuperar, ojalá alguien me diera la receta para que me diga, deja de tomar la levotiroxina, que la sigo tomando hasta el día de hoy. Lo que sí podría decir es que puede mejorar mucho tu calidad de vida incorporando estos elementos que hemos nombrado y que obviamente los tratamos de reflejar en el libro. Pero si una persona, yo respeto también a las personas, incluso médicos que mencionan que a través de la alimentación y ejercicio y estableciendo una rutina muy disciplinada, se puede mejorar y no tomar nunca más el medicamento. Puede ser también. O sea, me encantaría poder en algún momento, si hacemos una actualización del libro, mencionar, no, mira, ¿sabes qué? A través de estos métodos yo puedo curar mi tiroides, pero por el momento no es lo que me ha tocado vivir, pero sí me ha tocado vivir el proceso de mejora. El proceso de mejora desde un comienzo, cuando fui diagnosticado el 2021, a principios del 2021, hasta el día de hoy que ya estamos prácticamente terminando el 2023. Sí. Así que sí, sí se puede mejorar la calidad de vida. Lo que sí yo creo que es importante mencionar de que la persona tiene que estar informada respecto a la decisión que va a tomar. Eso es fundamental. O sea, a mí este libro me sirvió mucho, pero por ejemplo también el otro que mencionamos, que es Estreo tu tiroides de Virginia Bonelli, también tiene otra perspectiva. Ella menciona obviamente que hay que tomar el medicamento, que hay que empezar el día con un buen desayuno, ¿verdad? Que es lo contrario a lo mejor de la persona que, no sé, del ayuno intermitente, por ejemplo. Entonces, yo creo que cada perspectiva, cada visión es válida, respetando cada una de ellas, por supuesto, y se te va a llevar a un bienestar general súper bien, súper bien. O sea, yo creo que cada posición ahí es muy respetable, dependiendo también del estilo de vida. Ahora, lo que yo creo también es que este libro también es muy bueno en el sentido de que acerca ciertos elementos que pueden pensar que son muy etéreos, muy inalcanzables, ¿ya? Y que están al alcance de la mano más fácil de lo que las personas creen. Y también, como mencionaba anteriormente, es muy mundano, o sea, es también para las personas que llevan una vida común y corriente, que tiene que salir a trabajar todos los días y que a veces se le olvida el almuerzo incluso, y que tiene que establecer esa rutina. Es también desafiarse a sí mismo, ¿ya? Yo creo que en ese sentido la diferencia que tiene con algunos libros, para mí muy utópicos todavía, tiene que ver con esto de aterrizar un poco. Incluso en las recetas que tú mencionabas, hay unas recetas que colocábamos, ¿cierto? Que yo incorporé, que tienen que ver también con frutas de temporada, con temas del día a día. Y hay una serie de recetas en un capítulo que te está para todos los gustos y para todas las alternativas. O sea, no hay pretexto para no al menos no probar una. Lo De... mismo la propuesta de actividades físicas, porque la Exactamente. expectativa de uno es, bueno, yo digo, tengo que empezar a hacer actividad física porque quiero bajar de peso, quiero regular mis tiroides, quiero estar bien, tengo que ir al gimnasio 2 horas por día, como veo en Instagram, que levantan 200 kilos y tienen unos Claro. cuerpos todos musculosos, y bueno, tal vez voy un día y no vuelvo más porque no me gusta y es algo que no me parece, que no le quiero dedicar todo ese tiempo. Pero al leer el libro, uno se amiga con cosas muy cotidianas que puede hacer y que son placenteras y que le da un valor que antes no se le daba. Como por ejemplo salir a caminar media hora, 40 minutos con unas pesas en los tobillos, Sí. livianitas, tranquilas. Y tal vez eso para mí no era nada,
no me iba a hacer nada, no le iba a dedicar el tiempo porque no me parecía relevante, Claro. y sí lo es. Sí, sí, yo creo que eso es fundamental, por eso están eso, creo que nos preocupamos harto en esos detalles, de ser esto alcanzable. Esto de las pesas en los tobillos es algo tan sencillo, pero que en el fondo uno está trabajando musculatura, entonces es como, está presente, o sea, no hay una inversión, hay una inversión de tiempo, pero si tú contrapones eso en la inversión, por ejemplo, de dinero, es muy poca. No te tienes que meter al gimnasio necesariamente. Ahora, obviamente, y me lo han comentado, hay personas que hay mucha crisis de inseguridad, por ejemplo, acá en mi país, y claro, está bueno, pero está la bicicleta estática, está la remadora, hay varias alternativas, o sea, incluso yo no a lo mejor no lo incorporamos, pero incluso hay ejercicio en escalera. Los que tienen la oportunidad de tener una casa de 2 pisos, por ejemplo, que pueden ser parecer, ya, pero ¿cómo me está diciendo esto? Es que es ejercicios adaptados al hogar. Entonces, hay muchos elementos. Yo creo que el potenciador para mejorar estos aspectos es tener metas alcanzables, metas viables. No, como decíamos en algún momento, así con mucha información en la cabeza, es que tengo que hacer esta rutina. Ah, no, es que verdad que... No, eso te va a frustrar, eso te va incluso a amargar y te va a desmotivar. Y va a tirar todo esto hacia atrás. Incluso yo diría que establecer rutinas para tomar la levotiroxina en la mañana, ya con eso, empezar con eso, es ya incorporar en el cerebro mentalmente un esquema distinto. Dejar el vaso de agua al lado de tu escritorio o tu velador, dejar el vaso de agua, dejar la levotiroxina al despertador, te tomas la levotiroxina a la misma hora, abundante agua, media hora después, tu primera comida. Y esa primera comida puede ser un pan integral con palta, y así una escalada que no agobie, que no frustre, que no estrese. Eso yo creo que o tratamos, ¿cierto?, de proyectar o de transmitir más bien en el libro. Y creo que está sumamente logrado, espero que así sea, y lo vamos a saber con principalmente y los más importantes, los comentarios, o sea, las reseñas que dejen en Amazon. Eso es muy enriquecedor. Bueno, los lectores no lo deben saber, pero inclusive los textos en Amazon se pueden actualizar, entonces es una retroalimentación que continuamente puede ir haciendo al libro también adaptarse aún más a los lectores. Entonces las reseñas que dejen en Amazon son muy, muy, muy importantes. Y invitarlos también al Instagram, ya que de a poco va creciendo, ahí vamos un poquito más de 2000 seguidores, ahí va tomando un poquito de fuego, pero que está hecho con mucho cariño también, también con errores obviamente, aciertos también, pero que tiene todo unas ganas de poder transmitir información que sea importante, y también seguir ahí psico-tiroides en Instagram. Y como mencionaste en algún momento, ya estoy abriendo de una manera distinta el psico.tiroides, psicología y bienestar en YouTube. Eso lo estoy haciendo a través de videos en voz en off, no apareciendo yo todavía, pero que también contiene ya una información un poquito más extensa en relación al Instagram. Entonces, si no quiere, en el Instagram también hay muchas publicaciones que están en forma de carrusel, ¿cierto? En viñetas. Algunas que yo estoy transmitiendo en persona, por así decir, y también a través del YouTube, estos videos que son a través de imágenes, pero que contienen información, y yo creo que lo positivo que tiene es que son rápidas, ya son videos muy breves, de 2 minutos y medio, creo que el más extenso que he hecho es de casi 6 minutos, pero que en el fondo también va en la misma lógica de transmitir de manera simple, de manera educativa,
y que en el fondo favorezca ciertos aspectos donde las personas que tienen hipotiroidismo puedan ir resolviendo las dudas. Siempre en Instagram, cuando me escriben por interno algunas personas, siempre hay ciertas críticas respecto porque no hablo del hipertiroidismo. Pero yo creo que con el tiempo van a ir apareciendo algunos aspectos que tienen que ver con el hipertiroidismo también, que también es una enfermedad que también afecta a muchas personas, pero que también se entienda de que a través de mi experiencia yo creo que es la mayor cantidad de información que yo sé y que conozco y que me siento más tranquilo y más seguro de poder transmitir. Así que agradecer, ojalá que vea este video muchas personas, agradecer a ti, Muriel, por el profesionalismo, siempre lo digo, por la dedicación, por todo el tiempo, por la disposición también a los cambios, a todos los aspectos que se vieron en el libro, los detalles. Mm, Creo que se me van a ir algunas cosas por mencionar, así que agradecido de este proyecto que pudimos hacer juntos y de este lado de la cordillera. Saludar allá a todos por Argentina.